Bueno, si gusta, si usted tiene una Biblia en su mano y gusta seguirme a través de la lectura, hágalo a través del Nuevo Testamento en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versos 26 al versículo 29. Dice el texto: decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Yo duermo muy bien. Yo duermo muy bien. Cuando se trata de la salvación de las personas, cuando se trata de que las personas crean, yo duermo muy bien. Porque no está en mí el poder para que las personas crean, y no está en mí el poder para que las personas se salven. Y tampoco hay alguna influencia que genere resultados o que permita una respuesta de las personas por medio de mi forma de vestir, por mi estilo si es que tengo alguno, o por algún método o por alguna técnica que el evangelizador utilice. No hay ninguna influencia para buscar el resultado o la respuesta en las personas. El poder del Espíritu en el Evangelio no se encuentra en el evangelista, no se encuentra en el mensajero, sino que se encuentra en el mensaje. Y si usted revisa el Nuevo Testamento, al evangelizador no se le hace responsable por la salvación de alguien. Pero sí el Nuevo Testamento nos llama a una responsabilidad de proclamar fielmente el Evangelio. Y esperar y descansar en los resultados, pero esperando en la soberanía de Dios. Ahí está nuestro descanso. Y hoy vamos a contestar una pregunta
que tarde o temprano el evangelizador se la tiene que formular. Yo no sé si los que evangelizan han luchado con esta pregunta. ¿Por qué es que algunas personas responden al evangelio mientras que otras personas no lo hacen? Esta es una pregunta con la que el evangelizador tiene que estar luchando. Vamos a ver brevemente el contexto y vemos en Marcos que los discípulos habían dejado casa, tierra, parientes, amigos, habían dejado su vida pasada por seguir a Jesús. Y los discípulos querían que todos los israelitas igualmente se sacrificaran y también creyeran en Jesús. Y en vez de que los discípulos esperaran una conversión nacional, empezaron a notar que los líderes religiosos odiaban a Jesús, odiaban sus enseñanzas. Pero no solo eso, sino que grandes multitudes además se le acercaban a Jesús, grandes multitudes le seguían. Incluso nos dice el texto que Jesús tuvo que meterse mar adentro a través de una barca para poder retirarse de ellos. Y los discípulos estaban atentos viendo por qué la multitud seguía a Jesús. Y la multitud se alimentaba, y la multitud recibía sanidad, y la multitud esperaba en los milagros. Pero los discípulos se dieron cuenta que a pesar de esos curiosos, a pesar de esa multitud, no había conversiones. No había arrepentimiento de pecado. Y eso empezó a entrar en los discípulos, empezó a entrar la duda en ellos. Porque simplemente eran seguidores superficiales, líderes religiosos odiando a su Mesías. Y por el otro lado tenemos el mensaje que predicaba Jesús. Un mensaje duro, un mensaje exigente, un mensaje acusador, un mensaje que demandaba sacrificio radical de sus seguidores. Seguir a Jesús era encontrar la puerta estrecha. Seguir a Jesús era negarse a sí mismo. Seguir a Jesús era seguirle en obediencia hasta el punto, si era necesario, de dar la vida por él. Seguir a Jesús implicaba reconocer su divinidad y reconocer que aparte de él no hay salvación, no hay otro medio de cómo las personas se puedan reconciliar con Dios. Por lo tanto, tenemos un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje que llama al arrepentimiento, un mensaje que llama a la sumisión, un mensaje que llama al sacrificio, un mensaje que llama a la devoción y a la exclusividad. Y la predicación de Jesús era poderosa, esa predicación era veraz y los discípulos seguían dudando por qué es que no respondían las personas al mensaje de Jesús.
Si usted observa en Lucas, una vez uno de ellos pregunta: Señor, ¿acaso son pocos los que se salvan? Y esta es una duda, esta es una pregunta honesta de parte de quien preguntó, nacida de la realidad que estaba experimentando. Y los discípulos no entendían por qué es que no había conversiones. Bien, por eso la iglesia no debe de promover un evangelio de credulismo fácil, donde permita que las personas puedan ingresar a la iglesia sin arrepentirse de sus pecados. Y en vez de que hagamos al mundo más como la iglesia se haga más como el mundo. Ahora, esta es una ilustración y nos explica este modelo a que debería de parecerse el Evangelio. Y está diseñada precisamente para que se responda la pregunta de por qué algunas personas responden al Evangelio mientras que otras no. Ahora, versículos 26 decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí vemos en la parábola del sembrador que el sembrador no tiene el control de sus cultivos. Sí, es el agricultor, el sembrador, y él no tiene el control de sus cultivos. Y si observa la parábola, no se dan adjetivos para describir la habilidad, para describir el estilo del sembrador. La parábola simplemente nos dice que el sembrador planta, regresa a casa, se va a dormir. Es lo único que hace el sembrador. Planta, regresa a casa y se va a dormir. Y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. El sembrador desconoce cómo se transforma esa semilla en una planta madura. Y esta ignorancia es para todo aquel que siembra, para todo aquel que avienta la semilla en la tierra. El crecimiento de la semilla es un misterio que aún el agricultor más avanzado no puede darnos una explicación de cómo es que la semilla creció.
cuando vamos a los textos, a los versículos 14, vemos que la semilla representa la palabra de Dios, representa el evangelio, y el sembrador representa al evangelista, al evangelizador. Entonces el evangelizador esparce la semilla. Ese es su trabajo, de esparcir la semilla, es decir, va, explica el evangelio a las personas, y algunas personas van a creer y van a recibir vida, pero el evangelista, el evangelizador, no sabe cómo ocurrió eso. No sabe cómo es que la palabra fue utilizada por el Espíritu Santo para dar vida a la persona, para poder regenerar el alma. ¿En qué momento sucedió eso? El sembrador es el medio humano, pero no depende de él el crecimiento. El poder del evangelio está en la obra que hace el Espíritu Santo. Ahí está el poder del evangelio. Así que no lo encontramos en el estilo, no lo encontramos en la forma de vestir, no lo encontramos en la habilidad, no lo encontramos en el método, no lo encontramos en la técnica que el evangelista pueda usar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el único capaz de resucitar las almas de muerte a vida. Es el único. Ahora, ¿se recuerdan cuando Pablo lleva el evangelio a Corinto? Y Pablo reconoce este principio contenido en la parábola del sembrador. Cuando Pablo lleva el evangelio a Corinto, él inicia la iglesia y la deja a cuidado de Apolos. Y Pablo describe esa experiencia diciendo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Pero el crecimiento lo dio Dios. Así que es Dios quien va a atraer a las personas hacia sí mismo. Él va a ser el quien va a cambiar los corazones y va a ser Él el que va a dar vida. La respuesta del crecimiento de la semilla no se encuentra en Pablo y no se encuentra en Apolos. Por eso él dice en el capítulo 3, ya leímos el verso 6, y en el verso 7 él dice: así que ni el que riega es, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ese es el principio que está mostrándonos el apóstol Pablo, que encontramos en la parábola del sembrador. Y noten que está resaltando, la parábola del sembrador está resaltando la falta de influencia en el crecimiento de la semilla. La parábola simplemente nos dice que el sembrador aventó la semilla en la tierra, se regresó a casa y se fue a dormir. Como el texto dice, de noche y de día.
¿Quién es el único entonces que puede salvar a una persona? Es el Espíritu Santo. Lea Juan 6, capítulo 6, verso 44, Tito capítulo 3, verso 5. Ahora, se nos dice en la parábola que el agricultor, que el sembrador se fue a dormir. Y el hecho de que el sembrador se haya ido a dormir, esa no es una excusa para la pereza. Tampoco se debe tomar como una excusa el que consideremos la soberanía de Dios. Y cuando reconocemos la soberanía de Dios, entendemos que nosotros no somos capaces de convertir, no somos capaces de regenerar, no somos capaces de salvar a alguien. Por lo tanto, no vayamos a decir entonces no es necesario evangelizar. Como yo no soy capaz de producir salvación y como yo no soy capaz de regenerar las almas, por lo tanto, no es necesario evangelizar. Escucha lo que dice el texto. El texto nos dice que el sembrador se fue a dormir solo después de que diligentemente sembró la semilla. Él se fue a dormir solo después de haber sembrado la semilla. Y este es el modelo para la evangelización. Debemos de plantar la semilla, sin la cual nadie será salvo, y nosotros debemos de confiar en los resultados, para los resultados en Dios, ya que es el Espíritu Santo el único que puede dar vida. Ahora bien, aquí vamos a ver 4 resultados del proceso de sembrar. Y vamos a leer los versos 3 al 8. Dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí vemos 4 resultados del proceso de plantar la semilla. Ahora, en esta parábola no importa el estilo.
no importa la habilidad del sembrador, y tampoco el sembrador va a alterar la semilla para poder facilitar su crecimiento. Si observamos, no hay ningún análisis con respecto a la semilla. ¿Por qué? Porque Jesús asume que los cristianos vamos a usar la semilla verdadera. Vamos a usar la palabra, vamos a usar el evangelio. Y no se nos está permitido modificarla. Quizás alguien se ha esmerado en proclamar el evangelio y ha experimentado de que en ciertos lugares es muy difícil que el evangelio sea aceptado, o quizás la cultura es muy cerrada y el evangelio no es bien recibido. Pero el problema no está en el mensajero que ha sido fiel, el problema no está en el evangelio verdadero, el problema está en la naturaleza del terreno en que es aventada la semilla. Aquí tenemos 4 tipos de terrenos que representan las condiciones diversas del ser humano. La primera es la que cae junto al camino. Vienen las aves y la comen. La segunda, la que cae en los pedregales donde no hay mucha tierra, pero la semilla brota y crece, pero dice que no tiene profundidad de tierra, porque no hay raíz en ella. Entonces sale el sol y se quema, y como no tiene profundidad, se seca. La tercera dice que cae entre los espinos, y los espinos empiezan a crecer y los espinos la ahogan, porque le roban la humedad y no deja que reciban el sol. Pero la otra que cae en buena tierra, esa sí da fruto. Brota y crece y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. La explicación es la misma palabra, nos los da. Vean el verso 24 y va a explicarnos esos 4 tipos de terreno. Y empieza a decirnos el verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. 15. Nos explica el primer terreno. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esa es la primer tierra donde cae la semilla. Los campos en Israel no son cercados como aquí. Los campos en Israel son divididos por sendas o por caminos que son apisonados precisamente por el agricultor donde está caminando. Entonces la tierra se compacta, y cuando nos dice que el agricultor o el sembrador va aventando la semilla y parte de esa semilla cae sobre ese camino que está compactado, vienen las aves y la comen. Pero ese arrebatamiento dice que está relacionada con la actividad de Satanás. Porque las personas que están junto al camino oyen la palabra, pero viene Satanás y se las arrebata. Segundo, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando
han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y es aquí donde el evangelizador puede ser engañado fácilmente. Porque hay personas que escuchan la palabra de Dios. Y hay muchos que van a responder con gran gozo. Pero es una conversión falsa. Porque cuando vengan los momentos de calor, de la tribulación y de la persecución, entonces tropezarán. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto nos lo describe la primera carta de Juan, capítulo 2, y Santiago, capítulo 4 y versículo 4. Ahora, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los israelitas sabían de la agricultura, sabían de la vida agraria, entendían muy bien el problema de las aves, entendían muy bien el problema de la roca, de las piedras, de los terrenos, y sabían muy bien también de la maleza que se origina en la vida agraria. Pero cuando dice que crece a 100 por uno, es ahí donde ya la parábola se aleja un poco de la vida agraria, de la agricultura. Porque Jesús les dice que se dará una gran producción. Habrá una enorme producción de vida espiritual, de 100 veces. Y ese crecimiento lo empezamos a ver en Pentecostés. Esa gran explosión. Ahora, en el primer terreno están los que oyeron la palabra, pero sus corazones están duros. Y Jesús se refiere a los líderes religiosos, porque ellos tienen sus corazones duros, y los que son religiosos es muy difícil que la palabra de Dios pueda penetrar. Tenemos al terreno de los pedregales, donde simplemente hay emoción, hay una vida superficial, y luego llegamos al terreno de los espinos, donde la palabra es ahogada por la codicia, por las riquezas
y por los afanes de esta vida. En esos tres tipos de terrenos no hay producción. No hay producción. En el cuarto vemos una producción. Pero cuando la semilla cae en la buena tierra y produce al 100 por 1, no podrá Satanás, no podrá la carne y no podrá el mundo sofocar, ahogar la palabra en esos corazones. Será imposible. Ahora, el cambio, al ver esa cosecha tan grande de vida espiritual, vemos que la preparación del corazón para el Evangelio le corresponde al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien prepara los corazones para recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es el que convence, Él es el que regenera y es Él el que justifica. Y usted puede leer en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, y cierro con 2 ilustraciones. ¿Se acuerdan del malhechor cuando se encuentra a la par del Señor Jesús y le dice que desde hoy estarás conmigo en el paraíso? La otra ilustración la encontramos, usted la puede leer en Mateo, Lucas, Marcos, cuando Jesús va caminando con sus discípulos y les hace 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué dicen las gentes acerca de Él? Y los discípulos le dicen que algunos decían que era un profeta, era Elías. Y la segunda pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después les dice que no le digan a nadie, porque era necesario que él padeciera por los escribas, por los ancianos, y asimismo también fuera muerto y resucitara al tercer día. Si usted observa en las Escrituras, él no solamente es esta la única ocasión que les dice que no le digan a nadie, sino también cuando él hace sanidades, les dice que no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque el Evangelio no consiste en comida, no consiste en sanidad, no consiste en milagros. El Evangelio consiste en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Ahí está el centro, la esencia del Evangelio. Si usted ha escuchado la palabra de Dios en esta noche, nosotros como evangelistas únicamente, nuestra responsabilidad es venir, sembrar la semilla, irnos a casa y dormir y esperar los resultados en Dios. Y la palabra y el Espíritu Santo serán quienes hagan la obra en los corazones. Este es el mensaje.
que quería darles en esta noche. El poder del Evangelio está en Dios, no en el mensajero, y que la gloria y la alabanza sea para Él, hoy y siempre. Amén.